es decir, de acuerdo a la zona y al momento de entore, vos estás haciendo un destete en enero, febrero, marzo, ¿sí? En ese momento baja mucho los requerimientos de la vaca, porque todavía está en una gestación temprana, ¿sí? Y ya no tiene la presión del ternero. Entonces yo a la vaca la puedo restringir, la puedo mandar a un potrero, en el caso de los lugares que tengo con sierra, lo mando allá arriba a la sierra, ¿sí? Que se arregle. En otros lados, por ejemplo acá o en Entre Ríos, la mandamos a potreros de concentración, pastizales naturales de pelo de chancho si tenemos la mala suerte de tenerlos, ese tipo de recursos. Le permitís hacer una bajada de estado corporal, ¿sí? A la vaca y después vuelve a realimentarse con el sorgo diferido, ¿sí? Es un sorgo que dejaste, en general es un doble propósito o un granífero, buscás energía. Y hacemos una asignación de 10 metros cuadrados por vaca para empezar. 10 metros cuadrados por vaca significa 1000 vacas en una hectárea, si quisiera, por día, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque tenés una cantidad de pasto excepcional. Podés llegar a tener 8000 o 10000 kilos de materia seca aprovechable. Y la vaca, lo puedo atestiguar, digamos, de experiencia práctica, pero es muy interesante. La vaca acostumbrada a esa parcelación, ¿sí? La primer ingreso lo hace decapitando sorgo. ¿Sí? Se come la panoja, por eso te lo decapita. En la segunda vuelta de consumo, la vaca empieza ya a comer hacia abajo. Una ventaja que tiene el sorgo con respecto al maíz es que la vaca va a comer hacia más abajo. Hay unas variedades que nos presentan los semilleros de los diferidos que tienen bastantes contenidos de azúcares en el tallo y entonces a la vaca eso le permite comer hasta bien abajo. Cosa que en el maíz llegan hasta el primer nudo y ahí quedan porque lo otro lo levantan todo, ¿sí? Además una bola de lignina ahí abajo. ¿Okay? Entonces, en la cría, el uso del diferido nos ha permitido cambiar hasta cierto punto el momento del déficit forrajero, ¿sí? Antes siempre nos faltaba pasto en otoño-invierno y nos sobraba en primavera. Establecimientos de cría intensificados, digo. Hoy nos empieza a sobrar pasto en otoño-invierno y nos empieza a faltar en primavera, ¿sí? Porque muchos de los campos primaverales pasaron a agricultura. O sea, la parte buena primaveral pasó a agricultura y en los lugares de sorgo diferido dan tanto pasto en otoño e invierno que terminan cambiando la cantidad de forraje, ¿sí? Hay otro planteo que le llamamos sándwich, que es hacer un verdeo, ¿sí? No sé, digamos, este tablón lo hacemos de un verdeo y este tablón de sorgo diferido, ¿sí? El sorgo se siembra lógicamente en noviembre o cuando ustedes digan, se queda diferido y el verdeo lo sembrás en fecha. ¿Sí? Para vaca preparto, estoy hablando en carne, para vaca preparto se les da toda la mañana de sorgo diferido, a la tarde hacen 3 a 4 horas de verdeo, de una parcela del verdeo, y vuelven a la noche sobre la parcela ya consumida, ¿sí? O que está quedando remanente del sorgo diferido. Entonces estás dándole proteína y fibra digestible por el lado del verdeo, ¿sí? Y fibra y algo de grano, porque en general buscamos un doble propósito en la parte del diferido. E incrementás tremendamente la capacidad de carga de un campo, porque hiciste 20 hectáreas de verdeo, 20 diferidos, pero el diferido rinde 4 veces lo que va a rendir el verdeo. ¿Se entiende? Eso lo podría hacer con una pastura también, o sea, no es limitante el verdeo. Yo donde más lo uso es donde hacemos verdeo y no hacemos tanta pastura, porque son campos con tosca muy cercana y nos limita para tener buenas pasturas, o usamos las pasturas para otro recurso. La otra cuestión que podría ser utilizada, y con esto termino, es en la recría. ¿En la recría vos podés usar un sorgo diferido? Sí, pero necesitas casi que imperiosamente para tener buen crecimiento del animal, una suplementación proteica. En eso estamos haciendo mucho hincapié en la suplementación proteica de tipo infrecuente, o sea, damos los lunes, los miércoles y los viernes, no damos todos los días, ¿sí? ¿En qué se basa el concepto ese? Es que la vaca, o en este momento vamos a hablar de un novillito, tiene una capacidad de reciclaje de ese nitrógeno, tal que no necesita que se lo den todos los días. Y no tiene problema de empacho si yo doy pele de girasol o doy pele de soja, o doy pele de canola, o doy pele de maní, o doy afrechillo de trigo o afrechillo de arroz, ¿sí? Que son alimentos, los primeros que nombré muy proteicos, los segundos que nombré no tan proteicos, ¿sí? Yo los puedo dar lunes, miércoles y viernes, no laburo todos los días para ganar lo mismo. Que es una idea que no es nueva, no la estamos inaugurando ahora a la siesta mientras estiramos, mientras llega
el metrólogo. Esto en Estados Unidos se usa desde los años 40 y probablemente muchos de ustedes ya lo estén usando o lo hayan escuchado nombrar la técnica. Con esa suplementación proteica lo que lograrías sería un crecimiento de ese animal compatible con lo que llamamos recría, un periodo de crecimiento. Hoy, pensar en recría como un animal que le dejas ganar solamente 200 gramos es pensar mal, porque se te estira todo el tiempo de crecimiento para llegar a un target de peso que lamentablemente hoy está muy bajo y la faena que estamos teniendo en Argentina de ganado vacuno para consumo es muy baja. El peso de faena está muy bajo y lo tenemos que subir porque más ternero no vamos a tener. ¿Sí? Entonces, es la recría en donde se puede también utilizar este tipo de sorgos diferidos. Buenísima pregunta. Esta sale en todas las charlas de maíz. La del maíz entero versus maíz partido salen todas, pero él me pregunta más por qué otros granos se pueden usar. La respuesta es todos. ¿Sí? Lo que uno tiene que saber es cuál sería nuestro metro patrón y saber que a partir de ese metro patrón o estándar oro tenemos otros granos que podemos usar con menor valor nutritivo. ¿Sí? Entonces, usted me lo pregunta para lechería o para carne. Para novillo. El novillo, el 100 es el maíz. ¿Sí? Ahora después discutimos cómo lo procesamos. Yo segundo pongo al sorgo blanco, procesado siempre. Segundo si 100 le puse al maíz, 92 viene el sorgo blanco. ¿Sí? 88 viene la cebada. La cebada tiene 12 puntos porcentuales de diferencia en la conversión que vas a tener en un novillo si usás cebada versus si usás maíz. Esos 12 puntos son los que utilizo en el cálculo económico. ¿Sí? Lo mismo con el sorgo blanco. Es decir, si el precio de los dos camiones, un camión de maíz, un camión de cebada, puesto en mi campo, ya con todos los costos puestos, si 100 sale el maíz, si la cebada cuesta 88 o menos, uso cebada. Si la cebada cuesta 88 o más que el precio del maíz, uso maíz. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Para atrás está el trigo. ¿Sí? Estoy hablando el trigo estaría más o menos entre el 84 y 85%. ¿Se puede usar trigo? ¡Claro que sí! Los alemanes hace 500 años que usan trigo en la alimentación. Toda Europa continental usa trigo y los ingleses, yo viví 3 años en Inglaterra y nos podrimos de usar trigo en las dietas. ¿Sí? Acá no lo usamos por una cuestión cultural y porque siempre teníamos valores más altos del trigo. ¿Sí? Con trigo que no podés vender por una cosa o por la otra, ya te empieza a gustar que lo podés poner. Es mucho más peligroso por la acidosis el trigo. ¿Sí? Por eso que no puede ser incluido al mismo nivel que vos incluirías en una dieta de novillos, ¿sí? Incluís trigo con respecto a maíz, pero podés combinarlo o si tu nivel de suplementación es relativamente bajo, podés perfectamente usar trigo y ahí la recomendación es partirlo fino. Perdón, partirlo. No tan fino porque hay mucha pérdida de finos, para abajo y para arriba en la partidora, y no darlo entero porque hay mucha pérdida por un pay, dijera el cordobés, digamos, por materia fecal. ¿Sí? Entonces, en el medio, entre el 84 y el 85, estaría el sorgo sin taninos. ¿Sí? O de bajo tanino, podríamos poner. Y más abajo, cerca del 80%, lo que sería el valor nutritivo del maíz, ubico a la avena, que es un grano vestido, que tiene más fibra, por ende tiene menos almidón, y al sorgo con alto tanino. El sorgo con alto tanino, te da, en general, mayores consumos que un grano de maíz, en una dieta, por ejemplo, de feedlot, pero ese mayor consumo no repercute en mayor ganancia de peso, con lo cual la conversión del alimento en ganancia de peso baja un poco, ¿sí? Y baja, como para decir, 15 o 20% de diferencia. ¿Se entiende? Entonces, habría como un ranking y después están los modos de procesar. El maíz tiene muchos modos de procesarlo. Está el no procesamiento, que es entero, el partido en 3 o 4 pedazos, el partido en 7 o 8 pedazos, el grano ensilado húmedo, que lo convierte de un valor nutritivo muy 100% o hasta un poquito más, y es más acidótico también, es más peligroso usar grano partido húmedo que grano partido seco. Y la que no usamos en Argentina todavía, y no creo que vayamos a usar en el futuro que yo avisoro, que es el steam flake, digamos, esos los copos.
hacer los copos de maíz, eso nos costaría demasiada energía. En Uruguay se usa en el sorgo, pero en un solo feedlot, creo que hay dos que lo están usando, hay un solo feedlot que conozco que sí lo estamos o se está utilizando. Pero decía, en ese procesamiento, ahí el grano entero o grano partido, depende. Regla de decisión y con esto termino. Para usar grano entero o grano partido de maíz en una dieta de novillos, y hablamos de confinamiento, depende de dos cosas: edad del animal y nivel de fibra en la ración. Si usted tiene un animal de 1 año para arriba, le empieza a convenir procesar el maíz, ¿sí? Porque el animal más grande mastica la misma cantidad de veces que un animal más chico, pero come el doble. Entonces su capacidad de masticación es menor, ¿sí? La otra que decía era el nivel de fibra. Si el nivel de fibra supera el 30 o el 40% de la ración, le empieza a convenir partirlo. Mientras no supere esos niveles, lo deja entero, que el aprovechamiento va a ser igual que el partido, ¿sí? Hay que tomar en cuenta una cuestión, que es las mermas de partir el maíz, medidos en feedlot, tanto de acá en Argentina como lo estamos haciendo, o en Estados Unidos. La merma por procesar el maíz se estima entre un 3 y un 3,5%. Entonces, vos no partís de 1.000 kilos de maíz toda vez que usás un maíz partido. Vos estás partiendo de 1.000 de entero, pero arrancás con 965 kilos de maíz partido. Esa debería ser una comparación justa entre el maíz entero y el maíz partido. ¿Ok? Entonces, es un gran depende lo de los granos, pero la buena noticia es que usamos grano de centeno, usamos grano de trigo, podemos usar grano de maíz. Todo depende también con qué lo vas a combinar y qué niveles van a ser los adecuados dentro de la dieta que le sugiera su asesor. Sí. Ahí me preguntan si cuando hablo de partido, si es quebrado o molido con zaranda grande. Yo creo que cualquiera de los dos puede funcionar. Digamos, son diferentes. En mi experiencia en los encierres donde procesamos el maíz, lo que buscamos es los 7 o 8 pedazos del grano, ¿sí? Hay mucha gente que por ahí se llena la boca hablando de la granulometría del grano de maíz y demás, pero en realidad lo está haciendo desde el punto de vista teórico y no controla después que con zaranda que digamos, la granulometría o la curva de, ¿cómo se dice esto? La frecuencia de cada tamaño sea la adecuada, ¿sí? Yo particularmente usamos las dos cosas, usamos las partidoras de estas que están acá al costado de la ruta, que la vieron ustedes. Esas son, me parece, muy buenas. Tenemos otras, están las americanas, las Ferrell, que son las irrompibles, las que marcan el estándar de la industria del feedlot americano, mexicano, canadiense. Y lo que buscás, sí, es un tamaño partícula promedio que está en los 3,25 a 2,7 micrones, ¿sí? Pero que es compatible con decir, mira, cada grano entre 7 y 8 pedacitos. Porque si lo partís entre 3 y 4, que al principio a mí me gustaba, después es como tener 3 o 4 granitos maíz chiquitos. Y eso no necesariamente incrementa la utilización del maíz por parte del animal. Ahí los 7 o 8 pedazos, estoy hablando en carne. En lechería, quizá lo óptimo sería hacérselo harina. Sí, pero lo que pasa es que ese óptimo que uno lo puede estudiar en la universidad, ¿sí? O lo podemos decir en este tipo de charlas, ese óptimo técnico muchas veces se da de cabeza contra el óptimo práctico. Si haces harina también tenés un montón de pérdidas y todo lo que vos ves volando para arriba o cayendo abajo es almidón, ¿sí? Y el almidón yo lo quiero guardar en el pedacito de grano. Entonces a veces prefiero sacrificar un poquito de óptimo técnico para estar más cerca del óptimo práctico y no tener tantas mermas que muchas veces son ocultas, ¿sí? Esas mermas no las podés o tenés menos probabilidades de medirlas, ¿sí? Entonces, por eso la idea. La pregunta es, ¿a qué edad del ternero puedo usar? Sí.
El rumiante, el animal nacido, el ternero nacido empieza a ser rumiante, funcional, a partir de la tercera, cuarta semana empieza el desarrollo ruminal, ¿sí? Cuanto antes usted le empiece a dar grano, y ese grano debería ser entero, ¿sí? Mejor. ¿Por qué? Porque el grano, al ser masticado y fermentado luego en el rumen, genera desarrollo de las papilas ruminales. O sea, las papilas ruminales son como las, ¿vieron las alfombras esas peludas? Bueno, son como pelitos, Cuanto más pelitos de eso haya del lado de adentro, lógicamente, del mondongo, más capacidad de absorción de nutrientes va a tener ese animal, ¿sí? Y más rápido va a estar dispuesto a recibir otro tipo de dietas, o estas dietas con mayor cantidad. Entonces, el darle grano entero, por ejemplo, a un animalito a partir de, digamos, 2 meses, un destete precoz, por ejemplo, destete precoz de libro. Bueno, eso, por ejemplo, ahí voy. Destete precoz de libro, 60 días del ternero, 70 kilos de peso mínimo. Yo puedo iniciar perfectamente con una dieta de maíz más un corrector proteico mineral vitamínico, ¿sí? Que quizás en unas formulaciones que hacemos lo ponemos en tipo 70-30, 70% maíz, 30% de este concentrado proteico. También podemos hacer una dieta casera, tráigame pele de soja, tráigame un núcleo mineral vitamínico al 2% y la combinamos, digamos. O a frechillo de trigo también, y bajo un poquito el maíz, meto a frechillo, o sea, opciones hay muchísimas. El destete hiperprecoz, que nació como el deslechador de tambo y que después se volcó a carne por la emergencia de la sequía en la semiárida de 2003, ¿sí? El destete hiperprecoz supone 30 días de edad del ternero, 40 kilos de peso mínimo, en donde ahí hay que usar esos promotores del crecimiento ruminal que tienen un nombre comercial, digamos que es casi como decir la Coca-Cola. Ya cerramos porque... Bueno, eso es el nombre comercial. Bueno, hay un montón de otros muy parecidos que son buenos. Pero eso solamente si usted tiene un ternero que está entre 1 mes y 2 meses de vida. A los 2 meses ya podría iniciar directamente con una dieta de aproximadamente 18... Sí, lo puede utilizar antes si utiliza ese alimento, pero si consideran cría destetar a los 60 días, ya puede iniciar directamente con maíz y el concentrado. Les agradezco la paciencia, ya me parece que me tengo que ir. Despedimos con un aplauso a Darío, le agradecemos. Está bien.